Sociedades mercantiles en México: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa. Sociedad en nombre colectivo: ley que la regula, Ley General de Sociedades Mercantiles. Características: los socios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado ante las obligaciones sociales. Procede de constitución simultáneo, junta de socios para elaborar proyectos de estatutos, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante notario público, inscripción en el Registro Público de Comercio, nombre, razón social y compañía. Si el socio que dio su nombre para la razón se separa, se añadirá la palabra sucesores. También si la razón social se transfiere. Capital social: no estable un mínimo. Reservas: 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% de capital social fijo. Número de socios: mínimo 2, máximo ilimitado. Responsables de los socios: todos los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada para las obligaciones de los socios. Sociedad en comandita simple: ley que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Características: tiene dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. Proceso de constitución simultánea: junta de sociedades para elaborar proyectos de estatutos, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante el notario público, inscripción en el Registro Público de Comercio. Nombre, razón social: el socio que preste su nombre para la razón social es considerado comanditado. Capital social: no estable un mínimo. Reservas: 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. Número de socios: mínimo 2, máximo ilimitado. Responsabilidad de los socios: comanditados, solidaria, subsidiaria e ilimitada. Comanditarios: por sus aportaciones, salvo que hayan tomando parte en algunas operaciones o de manera habitual administren los negocios de la sociedad. Sociedad de responsabilidad limitada: ley que la regula, Ley General de Sociedades Mercantiles. Características: las partes sociales son indivisibles y no pueden estar representadas por títulos negociables. Proceso de constitución simultánea: junta de socios para elaborar proyectos de estatutos, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante notario público, inscripción en el Registro Público de Comercio. Nombre, razón social o denominación. Capital social: mínimo, la ley establece un monto de 3 millones de pesos. Como mínimo, 50% de esta cantidad debe estar pagada en el momento de la constitución de la empresa. Reservas: 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% de capital social fijo. Número de socios: mínimo 2, máximo 50. Responsabilidad de los socios hasta por el momento de su parte social. Sociedad anónima: ley que la regula, Ley General de las Sociedades Mercantiles. Características: capital representado por acciones nominativas. Socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie. En este caso, la tenencia de las acciones los acredita como socios. Proceso de constitución simultánea: junta de socios para elaborar proyectos de estatutos, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante notario público, inscripción en el Registro Público de Comercio. Nombre, denominación. Capital social fijo: 50,000 pesos. Reservas: 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. Número de socios: mínimo 2, máximo ilimitado. Responsabilidad de los socios hasta por el momento de sus acciones. Aportación: los administradores, responsabilidad ilimitada. Sociedad en comandita por acciones: ley que la regula, Ley General de Sociedades Mercantiles. Características: dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. Capital representado por acciones.
Proceso de constitución simultánea. Junta de los socios para elaborar proyectos de estatutos, autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protocolización ante notario público, inscripción en el Registro Público de Comercio, nombre, razón social o denominación. El socio que preste su nombre para la razón social es considerado comanditado. Capital social. La ley lo establece un mínimo. Reservas: 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo. Número de socios: mínimo 2, máximo ilimitado. Responsabilidad de los socios: comanditados, solidario, subsidiaria e ilimitada. Comanditarios: por sus aportaciones, salvo que hayan participado en alguna operación o de manera habitual administre los negocios de la sociedad. Sociedad cooperativa limitada. Sociedad cooperativa suplementada. Ley que regula. Ley General de Sociedad Cooperativa. Características. Los rendimientos son por trabajo o por consumo. Todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. Proceso de constitución. Acta por quintuplicado a la Asamblea General. Certificación de firmas ante notario público, corredor público, juez de distrito, etc. Autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inscripción en el Registro Público de Comercio. Nombre, denominación. Capital social. No establece un mínimo, pero siempre será de capital variable. Reservas. El fondo de reserva se constituirá con 10 a 20% de los rendimientos de cada ejercicio social. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del 25% del capital social en las SC de productores y del 10% en las de consumidores. Número de socios mínimo 5, máximo ilimitado. Responsabilidad de los socios limitado hasta por el monto de su aportación. Suplementada, los socios responden por la cantidad determinada en el acta constitutiva.